Bienvenidos a todos otra vez. Qué bueno verlos a todos este martes. Gracias por estar a tiempo todos. Vamos a dar comienzo. Hemos estado hablando acerca de los últimos tiempos en esta presentación. Y hemos visto primero en nuestras partes de la 1 a la 4, estuvimos hablando de cuáles eran los eventos o cuáles son los eventos de los últimos tiempos. Y revisamos uno por uno con cuidado para poder identificar las profecías y las cosas que se vienen en el futuro. Las partes 5 y 6 estamos revisando, bueno, ya que sabemos qué es lo que Dios dice que va a pasar en el futuro, ahora estamos revisando qué es lo que está pasando en el mundo para ver si hay un match, si los eventos de los que Dios habla están sucediendo hoy día. Entonces, eso comenzamos a verlo la semana pasada en la parte 5 y hoy vamos a ver la parte 6. La siguiente semana vamos a ver cuáles son las prioridades para hoy para poder tomar decisiones correctas. Entonces, la semana pasada hablamos de algunas de las piezas del escenario final que ya se están viendo, que se están acomodando en el panorama de todo lo que está sucediendo en el mundo. Vimos que Israel ya está en la tierra, que Jerusalén está bajo control judío, que es muy importante, que ya tienen grandes avances acerca del tercer templo judío. Vimos que efectivamente estamos en los tiempos de apostasía. Hablamos del nuevo orden mundial y algunas de las cosas que ya se ven en el panorama, el cual el anticristo va a ser el líder. Y hablamos también de las cosas que están sucediendo y se están moviendo en el mundo. Hay movimientos muy fuertes que están tratando de unir ya a todo el mundo bajo una sola religión mundial. Entonces, hablamos de los mitos y las mentiras de este movimiento. Hoy vamos a hablar de signos bíblicos de los que las escrituras hablan, porque no solamente en el Apocalipsis hay escrituras acerca de los eventos que vienen, sino hay otras cosas que otros profetas, incluso el Nuevo Testamento, nos ha hablado de cómo sería la vida, cómo va a ser la vida en los últimos días. Entonces, si podemos identificar las cosas que están sucediendo en el mundo y con todo lo que dice la Biblia, podemos ver, al final, vamos a ver qué hora es en el reloj de Dios. ¿Ok? Entonces, sabemos que Dios no nos da fechas específicas, pero sí nos da pistas para que nosotros podamos saber en qué parte del programa vamos. ¿Ok? Entonces, hay un número de eventos que ya pueden ser identificados. ¿Y esto funciona de qué forma? ¿Se acuerdan que Jesús nos dijo en su palabra que aprendiéramos de la palabra de la higuera? Cuando viéramos que le salen las hojitas verdes, sabemos que el verano está cerca, ¿no? Entonces, igual acá. Cuando estamos viendo que ya se están dando todos los eventos que necesitan estar en el mundo para de los últimos días, pues sabemos que el final ya está cerca. Ok, entonces un día los discípulos llegaron con Jesús y además este fue su círculo más cercano de discípulos, ni siquiera fueron todos, en una reunión muy particular. Y le preguntaron, ¿cuál será la señal de tu venida? O sea, de su siguiente venida cuando regresara, y del fin de la era. Entonces ya en las primeras sesiones, cuando vimos el orden de eventos, vimos cuál es el final de la era y por qué se llama el final de la era, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar? Así que si alguien tiene duda de eso, los invito a que vean las primeras partes de esta serie y para que les quede todo perfectamente claro. Entonces, esto quedó documentado en Mateo 24, y Jesús respondiendo les dijo, mirad que nadie nos engañe, que nadie los engañe. Y esto es muy significativo porque la verdad es que cada vez que Jesús dio un discurso, especialmente acerca de los últimos tiempos, siempre abría con esta frase, que nadie los engañe. Que además no es una frase cualquiera, porque no es una sugerencia, es un mandamiento. Dice, que nadie los engañe. ¿Y cómo podemos evitar ser engañados? Tenemos que tener la información correcta, ¿no? Es como un ejemplo que me gusta mucho. Una persona que trabaja en un banco, por ejemplo, que está recibiendo efectivo, pues no puede hacer el estudio de todos los billetes falsificados y todas las diferentes técnicas de falsificación. O sea, nadie podría llegar a dominar todo eso, ¿no? Pero lo que hacen es que estudian muy bien los billetes auténticos y conociendo lo que es correcto, entonces cuando te llega algo que no es correcto, es fácil de identificar.
Lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a conocer qué es lo que dice Dios en su palabra y entonces cuando nos llegue información falsa vamos a poder identificarla fácilmente. Entonces dijo, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. ¿A qué dolores se estaba refiriendo? Jesús hizo una analogía acerca del tiempo del fin y de su segunda venida con un parto, o sea, como si un bebé estuviera naciendo. Entonces, estos son los dolores de parto. ¿Y qué identifica este tipo de dolores? Que las contracciones se van haciendo cada vez más fuertes, o sea, más intensas y cada vez más seguidas. Entonces, va a aumentar la cantidad y la intensidad de este tipo de eventos conforme el final se acerca. Entonces, si analizamos lo que Jesús dijo aquí, nos vamos a dar cuenta que él contestó esta pregunta de dos maneras, de manera negativa y de manera positiva. De manera negativa, dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Habéis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto sea, pero todavía no es el fin. Esa fue la parte negativa de la respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que falsos profetas y guerras locales van a caracterizar la era presente, pero eso no son señales de que ya ha comenzado el final. Ahora vamos a ver la parte positiva. Dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, se está hablando de guerras internacionales, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, y todo esto es el comienzo de dolores. Entonces hay tres cosas de las que Jesús habló claramente como el comienzo de dolores. Guerras internacionales, hambre y terremotos. Entonces vamos a ver si en el mundo ha habido guerras internacionales, hambre y terremotos, y cuándo ha sucedido esto en relación a la historia del mundo para poder más o menos identificando qué hora es en el reloj de Dios. Entonces, guerras internacionales, eso está fácil, ¿no? Realmente internacionales, pues la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y esto ocurrió más o menos en el lapso de 1914 a 1945, que si lo vemos en una línea de tiempo, que es la línea de tiempo que comenzamos a utilizar la vez pasada, dijimos que este es el comienzo cuando estaba Adán y Eva en la tierra. Okay, esto sería todos los años que transcurrieron antes de Cristo. Este es el año 0 cuando Cristo nació y esta es toda la era después de Cristo, todo el tiempo después de Cristo. Entonces, viéndolo en este contexto, vemos que la época de 1914 a 1945, pues realmente hasta donde vamos, por lo menos, está muy cerca del final. Vamos a ver qué ha pasado en estos últimos tiempos en cuestión de hambre. ¿Ok? Bueno, en 1940 hubo 18 millones de muertos por hambre. Y en 1918, la Organización Mundial de Salud publicó en julio del 2019 que hay 821 millones de personas que no tienen suficiente comida. O sea, estamos hablando de que 1 de cada 9 personas que habitan en el mundo hoy en día no tienen suficiente que comer. Entonces, ha incrementado esto. ¿Qué opinan? Hablemos de los terremotos, que es el tercer componente de la respuesta de Jesús. Y haciendo un estudio, viendo las estadísticas de terremotos en toda la historia, vemos que todos los terremotos que han ocurrido, que estén arriba de 9 grados, todos han sucedido después del año de 1950. ¿Ok? Esta es información, esta gráfica es información de la Enciclopedia Británica y nos habla de los terremotos notables en toda la historia. ¿Ok? Entonces aquí nos está dando desde el año 0, o sea, cuando Cristo nació, el primer siglo, el segundo, el tercero, y cuántos terremotos notables han sucedido en la historia. Entonces vemos que en el primer siglo fue solamente uno, el segundo siglo fue solamente uno, después realmente no hubieron. Después vemos uno que otro por aquí. En 1800 a 1900 pues ya son 5, que sí, o sea, son 5 veces más lo que sucedió acá, pero no es tan significativo.
De 1900 al año 2000, aquí sí realmente ya se dispara el número de manera significativa de que hubo 23 terremotos notables, ¿ok? Muy significativos. Ahora, esta información está disponible solamente hasta el año del 2016, pero en el 2016 ya llevamos 14 terremotos verdaderamente significativos. Entonces, si nosotros hacemos la proyección con esta tasa, podemos ver que acabaríamos el siglo, o sea, en el año 2100, con 87 terremotos muy notables. Entonces, como puedes ver, o sea, la tendencia aquí empieza en 1800 y la tendencia está subiendo de manera muy, muy significativa. Bueno, el profeta Daniel también habló del tiempo del fin, ¿ok? Esa es la etiqueta que le puso. Ok, esto lo encontramos en el versículo 12:4, en la segunda parte de su libro, y dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Ok? Sella el libro hasta el tiempo del fin. Sabemos que el conocimiento o el entendimiento de mucho de lo que Daniel escribió, específicamente las profecías, hasta ahora, hasta estos días, se han estado entendiendo un poco más abiertamente. Pero bueno, la parte a la que me quiero enfocar ahora es que dijo aquí, hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Muchos correrán de aquí para allá. La gente se está moviendo constantemente y vamos a ver qué onda con esto. Sabemos que en el último siglo ha habido un crecimiento tremendo en el desarrollo de comunicaciones y de transportes, ¿no? O sea, el carro se inventó en qué año y los trenes y, o sea, realmente la manera de moverse, de transportarse ha cambiado sustancialmente. Me quiero enfocar nada más a un ejemplo porque pues, no podemos comentar absolutamente todo, no nos alcanzan los minutos, pero vamos a ver qué ha pasado con la industria de la aviación. ¿Ok? Esta industria cambió radicalmente después de la Segunda Guerra Mundial porque para la guerra se fabricaron muchísimos aviones, ¿ok? Y también se construyeron pistas y todo eso. Ya es que todo el sistema de carreteras de Alemania, por ejemplo, Hitler lo construyó para que los aviones pudieran aterrizar. Y cuando se terminó la guerra, pues ya se convirtieron en carreteras que la gente podía usar. Por eso tienen el famoso Autobahn, que está padrísimo. Pero bueno, ¿qué pasó después de la guerra con todos esos aviones y toda esa infraestructura? Todo lo que quedó empezó a usarse de manera comercial. ¿Ok? Entonces, en 1930, esta es una fotografía de cómo se veía la cabina de un avión en el que pudiera la gente viajar comercialmente. Que bueno, sabemos que también en esos años era muy limitada la posibilidad de viajar en un avión. Ahora, esta es una foto del 2010, que les tengo que enseñar foto. Yo sé que seguramente todos o casi todos a lo mejor han experimentado esto. No es nada que podamos decir agradable, pero como pueden ver, el cambio ha sido tremendo. ¿Qué tan tremendo? Tan tremendo, ¿ok? Que antes de la pandemia, por supuesto, estaba pronosticado que terminaríamos el año del 2020 con arriba de 40 millones de vuelos comerciales. 40 millones de vuelos. Okay, se dice fácil, pero está dramática la cosa. Vamos a ver, para ver un ejemplo, ok. En este mapa, cada uno de estos puntitos amarillos es un avión, ok. Y este mapa es cómo se veía el cielo el sábado 30 de junio del 2018. Había 202,157 vuelos en el aire al mismo tiempo. O sea, te puedes imaginar esto. Es demasiado. Y esto, por supuesto, que no ocurría hace 3 siglos, eso no se veía, pero ni por error, ¿no? Bueno, también entonces vemos que la última parte de este verso dice que el conocimiento aumentará. ¿Okay? Sabemos que las computadoras personales comenzaron a hacerse, bueno, a utilizarse comercialmente en el año de 1975. O sea, apenas tienen 45 años en el mercado. El Internet se hizo disponible al público en el año de 1991. O sea, nosotros vivimos como si ya así hubiera sido la vida desde siempre, pero no, o sea, para nada. Apenas en 1991 realmente todo el mundo tenía acceso a Internet.
El Pew Research Center en noviembre del 2015 sacó todo un desplegado y un estudio de cómo la gente está utilizando el Internet, el conocimiento disponible, etcétera, y llegaron a la conclusión que mientras más tecnología tiene la gente en sus manos, más probablemente serán estudiantes personales. Y entonces, sí, efectivamente, o sea, hoy en día está todo el conocimiento casi de la humanidad ahí disponible. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, digamos que desde la época de Adán y Eva, más o menos el conocimiento pues estaba, o sea, sí avanzaba, pero ni de broma a cómo se disparó esto en el último siglo. Y todo esto es gracias a las computadoras y sobre todo al Internet. Hoy en día sales a tu jardín y quieres saber qué plantita está creciendo aquí y ya hay una aplicación que escanea la hoja de la planta y te dice qué es. Te sientes mal y ya puedes autodiagnosticarte casi, ¿no? Porque Google lo sabe todo y entonces ya puedes saber de qué estás enfermo, por lo menos por dónde va la cosa. O sea, realmente de lo que necesites, quieres aprender guitarra, hay miles de videos en línea que te pueden servir. O sea, el conocimiento de cualquier cosa está realmente en la punta de los dedos para quien quiera entrar a tomarlo. Bueno, pasemos al siguiente tema. Timoteo también habló de los últimos días, ¿ok? Y dijo, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán así. Entonces, no voy a leer tan rápido para que vayan pensando y vayan meditando qué tanto de esto estamos viendo en el mundo en estos días. ¿Okay? Dijo que los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, o sea, blasfemos diciendo cosas en contra de Dios, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, ¿cómo anda el chisme? Desenfrenados, o sea, no hay control, autocontrol, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo por apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. ¿Les suena familiar lo que está pasando? O sea, como grupo, la humanidad ahorita, o sea, realmente están la mayoría ensimismados, sintiéndose que ellos son su propio Dios. Y además, padrísimo, ¿no? O sea, es como los Joneses, que si tienes una casa grande y un carro padrísimo y te vistes de marca y si es los jeans y el pantalón que cuesta no sé cuánto y, o sea, todo es una imagen que está el enfoque de la vida exactamente en lo equivocado, ¿no? O sea, dice, amadores de placeres en vez de amadores de Dios. O sea, pensemos eso por un segundo. Se ve como si la vida estuviera muy bien, pero moralmente estamos en lo peor de los tiempos. Bueno, también en otro discurso, no en el discurso que ya analizamos, en otro discurso Jesús dijo que los últimos días iban a ser como los días de Noé, ¿ok? Y vamos a ver qué dijo exactamente. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo? O sea, esta etiqueta de el Hijo del Hombre se está refiriendo a Jesús. Dice, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, en México, sé que hay gente que está viéndonos de otros países y bienvenidos todos. En México tenemos un dicho, se los llevó el tren. O sea, sí, estaban despistados haciendo la vida como si nada, o sea, como si fuera cualquier otro día, porque no entendieron los tiempos en los que estaban viviendo. ¿Ok? Y no le hicieron caso a lo que Dios había dicho. O sea, recordemos que el diluvio había sido predicado por 3 generaciones antes de que empezara a llover. Pero bueno, Jesús dijo, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estarán 2 en el campo y uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, velad, porque no sabéis qué día vuestro Señor viene. Entonces, hay que estar atentos a los tiempos y siempre preparados
porque puede ser en cualquier momento, ya hablamos del rapto de la iglesia. Ok, ¿qué estaba pasando? ¿Qué otras cosas estaban pasando en los tiempos de Noé? Bueno, en los tiempos de Noé, y ese es un tema un poco nada fácil, ¿ok? Que requiere bastante más estudio, lo vamos a mencionar muy por encimita, pero sí quiero hacer hincapié en eso. En Génesis 6 vemos que había un problema de contaminación de ADN en la humanidad, ¿ok? Ese verso dice, en aquellos días, y también después, los nefileos estaban en la tierra. Pues toda vez que los hijos de Dios llegaban a las hijas de los humanos, ¿quiénes eran los hijos? O sea, esto de los hijos de Dios, ¿a quién se está refiriendo? A los ángeles, ¿ok? Y aquí específicamente este pasaje está hablando de los ángeles caídos, o sea, los malos, los que se fueron con Satanás, que no se quedaron con Dios. O sea, los hijos de Dios, estos ángeles, se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. O sea, está hablando de que no sé ni cómo decirle, se aparearon los ángeles caídos con las mujeres terrenales y entonces produjeron una raza híbrida, ¿ok? Que para el tiempo de Noé ya era un problema enorme en la tierra y el diluvio también sirvió para limpiar todo esa contaminación de ADN, ¿ok? ¿Qué está pasando hoy en día en el mundo? El transhumanismo es una tendencia, o sea, los desarrollos en esta área han crecido también exponencialmente y es de veras de dar miedo, pero miedo, ¿ok? Y esto es el resultado de que han convergido 4 tecnologías diferentes. Tecnología genética y de microbiología, robótica, nanotecnología, que es, bueno, muy, muy pequeño, y la inteligencia artificial. Entonces, de cada uno de estos temas, de verdad que podríamos hablar por horas de todo lo que ha desarrollado la comunidad científica y por qué lo han desarrollado, porque todo empezó con buenas intenciones, pero al final no todo se va a usar para buenas intenciones. El punto aquí es que mezclando estas tecnologías se pueden generar básicamente humanos biónicos, ¿ok? Entonces aquí ya estamos hablando de, como dice mi papá, jugar a ser Dios, y eso es algo extremadamente peligroso. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando en sesiones anteriores de la profecía de Daniel, que nos dice que el último gobierno mundial, antes de que regrese Jesús a la tierra, iba a ser, que está representado en esta estatua por los pies, ¿ok? Que iba a estar dividido en 10 elementos, que no sabemos exactamente cómo van a ser, pero en 10. El anticristo va a ser el líder de ellos y está representado por los dedos de los pies, ¿no? Bueno, también nos dice que estos eran una mezcla, hace cuenta, aquí teníamos puros metales, teníamos oro, plata, bronce, hierro, pero esta última parte, ok, este último imperio, está hecho de algo diferente, es una mezcla. Los otros no eran una mezcla. Esa es una mezcla que Daniel en Daniel 2:43 nos dice que es de hierro y barro. Y dice, en cuanto al hierro mezclado con barro, corriente que ha visto, se mezclarán mediante simiente humana. Simiente quiere decir semilla. Entonces, se van a mezclar los humanos con otra cosa, ¿ok? Pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. O sea, de lo que estábamos hablando aquí antes de que siga, o sea, con todas estas tecnologías, cuando son aplicadas al cuerpo humano o sea, lo cambia de una forma que ya estás mezclando, o sea, un cuerpo humano con una máquina, ¿ok? Entonces, esto puede ser una ilustración. Les estoy compartiendo información, se los dejo a su criterio, que ustedes piensen si aplica o no aplica. Bueno, ¿qué más dijo Jesús acerca de los días de Noé? Ok, bueno, ya vimos lo que él dijo. Y sabemos que el diluvio fue un juicio de Dios sobre la tierra, porque ya estaba la gente demasiado violenta y se estaban portando demasiado mal, ¿no? En Génesis 6, 5 a 7 vemos que Dios dijo,
Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, porque me pesa haberlos hecho. Creo que es, o sea, de los versos más serios y más tristes de la Biblia. Entonces vamos a ver aquí que, o sea, antes de que llegara el diluvio, que es un juicio, igual que la tribulación, que viene en el futuro, hubo 3 grupos de personas, ¿ok? Hubo quienes fueron removidos antes del juicio, y ese grupo está representado en su momento por Enoc, ¿ok? En Génesis 5:24 leemos que dice, y se encaminó Enoc con Ha Elohim, o sea, con Dios, y desapareció porque lo arrebató Dios. Esta palabra que lo arrebató es exactamente la misma palabra, o sea, el arrebato, ¿ok? De la que hablamos cuando hablamos acerca del rapto de la iglesia. Es la misma, arrebato, ¿ok? Entonces, Enoc así ha sido estudiado como un tipo de la iglesia. Un tipo es como una sombra anticipada de algo que va a suceder en el futuro. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que en la mente hebrea la profecía no es solamente predicción y cumplimiento, sino que también es un patrón? O sea, Dios le enseña a su gente diferentes conceptos a través de este tipo de patrones. Entonces, Enoc es un tipo de la iglesia. Como segundo grupo, vemos a los que fueron preservados durante el juicio. ¿Quiénes fueron ellos? Fue Noé y su familia, o sea, los que sí entraron al arca. Ellos estaban presentes mientras el juicio se llevó a cabo, pero se salvaron, o sea, salieron del juicio vivos y con bien. Así va a haber gente también que sobreviva la etapa de la tribulación. Y el tercer grupo son los que perecieron durante el juicio. O sea, en la época del diluvio fue el resto de la humanidad que no estaban en el arca y todos murieron, ¿no? En la tribulación ya vimos a través de estudiar las trompetas y los sellos y las copas que gran parte de la humanidad, y realmente gran parte de la humanidad, va a perecer durante este tiempo. Entonces, ¿en qué grupo quieres estar tú cuando venga la tribulación? Que no nos vaya a pasar lo que le pasó a los dinosaurios, que se los olvidó que el día de subirse al arca había pasado y no se subieron. Obviamente eso es una broma, ¿eh? Ok, bueno, Jesús también dijo que los últimos días iban a ser como los días de Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Lot era sobrino de Abraham y vivía en una ciudad que se llamaba Sodoma. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Bueno, Jesús dijo, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. ¿Se acuerdan que cuando el Armagedón iba a haber una lluvia de fuego y azufre por ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo en los días de Lot, además de que todo el mundo estaba distraído y haciendo su vida como si nada estuviera sucediendo. Vamos a ver en Génesis 19 cómo era la vida. Bueno, y si leemos toda la historia de lo que estaba sucediendo, vemos que la situación prevalente en esta ciudad era el homosexualismo, ¿ok? Esto viene específicamente en Génesis 19:5, si lo quieren checar ahí. Pero el problema de esto es que en Levíticos 18:22, Dios dijo muy claramente, no te acostarás con varón como si fuera mujer. Es abominación, ¿ok? Dios está diciendo que este comportamiento es una abominación en contra de él. Ahora, el problema no nada más era que digamos, la gente incorrecta estaba haciendo lo incorrecto. El problema de los días de Lot era que la gente que supuestamente era correcta, ¿ok? O sea, que no
los que no eran homosexuales, los que no estaban practicando eso, ya había tomado este comportamiento como si fuera normal, ¿ok? Ya lo habían aceptado como, más o menos como hoy en día está aceptando la gente, bueno, pues es su estilo de vida, esa es su elección, y como si fuera simplemente una alternativa. Dios no está hablando de esto como si fuera una alternativa, ¿ok? Y ¿cómo sabemos que en los días de Lot así está la situación? Bueno, hay una escena un poco antes de esto, de la destrucción de la ciudad, donde Abraham está negociando con Dios, porque llegó Jesús con dos ángeles y antes de llegar a Sodoma visitaron a Abraham y le dijeron que acaso, bueno, Jesús le dijo a los otros ángeles, ¿acaso Abraham no es nuestro amigo que debemos compartir con él nuestros planes, lo que venimos a hacer? Y entonces le platican a Abraham que venían a destruir específicamente estas ciudades y Abraham se acuerda que su sobrino Lot vive en una de ellas. Y entonces empieza él a negociar con Jesús y dice, bueno, si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿perdonarías a la ciudad? Dice, por 50 justos sí la perdonaría. Y luego le dice, bueno, ¿qué tal por 45? Y luego, ¿y 40? ¿Y por 30? ¿Y por 20? ¿Y por 10 la perdonarías? Bueno, total, que la ciudad no fue, o sea, Jesús le dijo, sí, si encuentro 10 justos, voy a perdonar a toda la ciudad. El hecho de que hayan destruido la ciudad completa quiere decir que no había ni siquiera 10 personas que pudieran considerarse justas en los ojos de Dios. Ahora, lo que sí es que como Lot sí era un hombre correcto, había aprendido de Abraham, y entonces lo que sucedió es que los ángeles se fueron con la instrucción de que tenían que sacar a Lot de la ciudad antes de poder destruirla. ¿Ok? Y entonces así es como vemos que también Lot y su familia es también un tipo de la iglesia. Antes de que Dios traiga una destrucción de esta manera, o sea, aplicar el juicio a todos, él va a sacar a la gente que ha estado con él. ¿Ok? Y en este caso es la iglesia y ahí es donde aplica el rapto de la iglesia. En Génesis 19:22 vemos que uno de los ángeles le está diciendo a Lot, porque todavía Lot se estaba haciendo loco, paseando en la ciudad, o sea, no le había caído el 20 de que esto era urgentísimo, ¿no? Entonces lo agarra de la mano uno de los ángeles y dice, ya, órale, agarra a tu esposa y a tus hijas y ya, vámonos, los tengo que sacar de aquí. Le dice, apresúrate, escapa hacia allá, pues no podré hacer cosa alguna hasta que llegues allá. Entonces, o sea, era prácticamente un requisito para el ángel que Lot y su familia se encontraran en un lugar seguro antes de que pudieran comenzar la destrucción. Ok, bueno, esto es una ilustración, o sea, pero antes de que la destrucción cayera, tenían que sacar a Lot y a su familia. Ok, entonces, ya vimos que Sodoma fue destruido porque la situación de homosexualismo era muy prevalente y esto es una abominación en contra de Dios. Y la gente correcta ya lo había aceptado como simplemente una alternativa, ya no como lo que Dios dice que es, ¿no? ¿Cómo está el mundo hoy? Tenemos este diálogo de tolerancia, que ya vimos la vez pasada, que es una falsa tolerancia, un diálogo de inclusión, ¿ok? Incluso hay políticos, o sea, la gente está eligiendo políticos que tienen estos perfiles. El Foro Económico Mundial sacó en junio del 2009 un desplegado dándole como mucha honra a 8 políticos de diferentes lugares del mundo que están considerados como una inspiración, ¿ok? Porque están defendiendo a estas personas y ellos tienen estos perfiles. Estamos mal en todo el mundo. En junio del 2015, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos declaró legal el matrimonio homosexual en todos los 50 estados del país. Hoy en día, o sea, si entras a Healthline, vas a encontrar 64 términos reconocidos para designar género. O sea, estamos mal, amigos, estamos mal. Hoy en día, si tú vas a sacar un boleto, por ejemplo, con American Airlines, ya hombre o mujer no son los únicos 2 géneros de los que puedes escoger en la lista para hacer tu perfil. También listan 48 términos diferentes para designar orientación sexual. No me voy a meter en detalles, pero si alguien quiere hacer la tarea. Y no crees que eso está así como, ay, lejos, no tiene nada que ver conmigo. A lo mejor la mayoría de la gente que está viendo tiene un perfil de Facebook y
El ABC News hizo un estudio para ver cuántos géneros estaba poniendo la gente en Facebook. Reconocieron 58 diferentes. 58, ¿ok? Y no para ahí la cosa. Sabes que en mayo del año pasado, como la Secretaría de Educación, digamos, de California, sacó que quiere comenzar a enseñar a los niños de kinder, ¿ok? Acerca de identidad de género. O sea, esto está realmente mal. Hubo protestas y todo. Bueno. Jesús además habló de esta generación. ¿Se acuerdan que cuando vimos la parábola de la higuera, Jesús dijo, así también nosotros, cuando veas todas estas cosas, dice, saber que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿Okay? No pasará esta generación. O sea, ¿por qué habló de una sola generación? Hay algo de controversia acerca de ese tema. Algunos de los eruditos bíblicos dicen que se está refiriendo a que la generación que comience, o sea, que vea el comienzo de los dolores, va a ver todo hasta el final. O sea, que todo eso va a suceder en una sola generación. Y hay gente que no está muy de acuerdo con eso. Yo les voy a compartir la información que tenemos disponible y lo dejo a su criterio. El Salmo 90:10 define que una generación es de 80 años. ¿Ok? Dice... pero después, en Génesis 6:3, ahí se define una generación como de 120 años. Entonces también esto causa controversia, como si es una o es la otra, ¿no? Y esos 120 años ya es después del diluvio, porque sabemos que antes del diluvio la gente vivía por bastantes siglos. Pero bueno, sean 80 o sea 120 años, cuando vemos esto en la perspectiva de la historia mundial, ¿ok? La humanidad lleva más o menos 6.024 años de historia, ¿ok? Si nos vamos a que fueran los últimos 120 años, ¿ok? Estamos hablando del 1.9% de la historia de la humanidad. O sea, las cosas de las que hemos estado hablando, o sea, la Primera Guerra Mundial, que hubiera sido como el primer dolor de parto, ¿ok? Estamos hablando de, o sea, si ese fuera el primero, 1940, o sea, estamos aquí. Ya pasó todo esto. Si en este pedacito de tiempo se han disparado todos los indicadores de los que la Biblia habla, te los dejo a su criterio. ¿Qué hora es en el reloj de Dios? Esta generación ha visto lo que muchas generaciones antes no vieron para nada. Vio la Primera Guerra Mundial, que dejó 22 millones de muertos. La gripe española, que dejó 40 millones de muertos. La Gran Depresión Económica de 1928. La Segunda Guerra Mundial, que dejó 75 millones de muertos y además desarrolló las armas nucleares. Vieron el Holocausto de judíos, que mataron a 6 millones de personas. Vieron la Guerra Fría con la amenaza nuclear de que, ¿se acuerdan de esos años? Que en cualquier momento uno le iba a echar la bomba al otro y el fin del mundo ya iba a ser, ¿no? Bueno, vieron la guerra de Vietnam, que no fue tampoco cualquier cosa, porque 4 millones de personas murieron ahí. Han visto hambres, terremotos, persecución, un súbito desarrollo tecnológico en comunicaciones y transportes, como lo acabamos de platicar, la explosión de información, de internet y además de conocimiento bíblico, porque como todos podemos reconocer, la Iglesia Romana Católica es uno de los líderes religiosos a nivel mundial y ellos no permitían que la gente leyera la Biblia sino hasta 1960. ¿Ok? Entonces, el conocimiento bíblico también ha explotado dramáticamente en los últimos años. Y otra vez, pon 1960 en la perspectiva de la historia mundial y estamos hablando de, sí, o sea, las últimas, ¿no? O sea, ¿cómo es que eso no había sucedido en todo este tiempo, de 6.000 años? Bueno, la era digital, no cualquier cosa, ¿no? O sea, por eso tenemos ahorita el conflicto de generaciones tremendo, ¿no? Porque ya no nos entendemos entre generaciones porque estamos viviendo en plataformas, casi traemos sistemas operativos diferentes. Y eso es por todos los cambios que ha traído la era digital.
Israel como nación, otra vez en su tierra, hablamos la vez pasada que esto es algo súper, súper importante. Pasaron más de 2500 años para que eso sucediera. Y bueno, la cuestión de transhumanismo que está haciendo ya cosas ahí muy raras con el ADN de la humanidad. Puede ser que esto son todas estas cosas realmente son significativas, ¿no? O sea, si las ponen ustedes en el contexto de la historia de la humanidad, nos damos cuenta realmente de qué tan grave o qué tan caliente está la temperatura. Ahora, no nada más hay todo esto, sino que últimamente, y ahora sí estoy hablando de últimamente, en los últimos 3, 4 años, Dios nos ha estado dando una serie de advertencias que también están, pues, bastante fuertes. Vamos a revisar algunas. No sé si vieron las noticias de que en diferentes partes del mundo las aguas se han estado tornando rojas. Así como un día amanece el río y ¡pum! Está rojo. O sea, salió la gente a lavar ropa al río y el río resulta que estaba rojo. No que tuviera sangre, pero se veía rojo como si fuera sangre. Ahora, ¿se acuerdan cuando vimos toda la cuestión de la tribulación? Vimos que en el Apocalipsis 8:10 estaba la tercera trompeta, que cuando sonó, perdón, yo creo que aquí, perdón, ese es un error, era la cuarta trompeta, ¿ok? Que cuando suena la cuarta trompeta, atacan a una tercera parte del agua y se hace como si fuera sangre. Y después, en los sellos, en el Apocalipsis 16:4, vemos que cuando se abre, perdón, las copas, cuando se vacía la tercera copa de la ira de Dios, los ríos y las fuentes de agua se hacen sangre, ¿ok? Entonces, es como, o sea, no es, aclaro, no estamos viviendo el tiempo de la tribulación, ¿ok? Ya vimos en sesiones pasadas que hay otros eventos que tienen que darse antes de que comience la tribulación. Sabemos cuál es el evento que va a comenzar la tribulación. El acuerdo que el anticristo va a hacer con la gente de Israel, que lo va a romper a los 3 años y medio. Entonces, no es que estos sean las cosas de la tribulación, pero es como, yo lo veo como que Dios nos está dando una advertencia, enseñándonos cosas que tienen elementos apocalípticos para que nosotros empecemos realmente a poner atención. ¿Ok? Entonces, estas son algunas fotos. Por ejemplo, esto sucedió en China en julio del 2014, o sea, un río enorme. Esto fue en Irán en el 2016. Este es un lago bastante grande y la foto fue tomada por la NASA, que de repente se tornó rojo. Okay. Esto sucedió en Ghana, o sea que efectivamente la gente salió al río a lavar su ropa y ¡boom! Ahora el río está rojo. Esto también sucedió en Filipinas y esto es en Turquía, que después de un terremoto... No se ve. Bueno, era un video que les quería enseñar, pero no se alcanza a ver, pero esta agua roja, o sea, se ve en el video cómo se va derramando por las calles y se ve dramático. Eso sucedió en Turquía en enero de este año. ¿Qué otra cosa ha sucedido? ¿Se acuerdan que también en el Apocalipsis se hablaba de algunos apagones, ¿no? Donde iba a haber oscuridad en todo el mundo, incluso como si fuera en pleno día. Y sucedió con la cuarta trompeta y con la quinta copa. Bueno, pues este año acaba de suceder hace unos días, ¿ok? En el 21 de mayo, en Beijing, estaban reunidos el Partido Comunista para la reunión anual. Había arriba de 2,057 oficiales de alto rango en esta sesión y estaban discutiendo en la agenda las nuevas leyes para la iglesia. ¿Okay? Pues estaban haciendo planes de cómo van a perseguir a los cristianos que se están reuniendo ahora en las casas. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos que China ha estado por 2 años demoliendo iglesias cristianas y van más de 5,300 iglesias que han demolido? Bueno, pues ahora estaban planeando cómo van a perseguir a los cristianos que se están reuniendo en sus casas con el pretexto del coronavirus. Y a ver, les voy a enseñar qué es lo que sucedió. Esto fue más o menos a las 3:45 de la tarde. Que además, casualmente, acuérdate que la palabra casualidad no es kosher.
Sucedió el día en que el aniversario de la ascensión de Jesús. Estaba todo normal, como a las 3:30. Ok, aquí nada más está, este es el reporte de lo que les estaba platicando, de que se estaban reuniendo estos oficiales de alto nivel y cuál era la agenda. Les pido un poquito su paciencia porque sí está medio despacito esto, pero quien quiera leer, está en inglés, pero es lo que les acabo de platicar. Ahí viene, agárrense de su silla. O sea, de estar el día normal, soleado, como si nada, de repente se oscureció tremendo. Y hubo rayos muy fuertes. 3:45 p.m. Suddenly darkness has descended upon Beijing. Literally 10 minutes ago, it was pretty light, and now it's this. Entonces, bueno, no creo que sea casualidad que esto haya sucedido y justamente en el momento en el que sucedió, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa? Granizo inusual y destructivo. También cuando sonó la primera trompeta, dice que, bueno, cuando suene la primera trompeta va a haber granizo y fuego y sangre que va a causar una destrucción bastante importante. Ahora, en diciembre del 2018 hubo un granizo muy fuerte, o sea, de muy buen tamaño, vean ahí la foto, el tamaño de las pelotas de granizo, sobre Arabia Saudita, sobre el desierto de Arabia Saudita. Esto no es cualquier cosa. Y ese mismo día en Suazilandia, que sabes que está dentro del país de Sudáfrica, también hubo, o sea, esta es una fotografía de la nube de granizo que cayó. Y además hubo muchos rayos, entonces creó un escenario así como de fuego y hielo al mismo tiempo, como muy similar a lo que dice el Apocalipsis, ¿ok? Y este granizo mató al menos una persona y 18 vacas. Aquí está una foto de lo que sucedió. Ok, entonces vamos a pasar página y vamos a lo siguiente. Yo creo que muchos de ustedes han visto este verso y espero que hayan orado este verso también, y sobre todo en esta época con lo de la pandemia y todo esto. Es Segunda de Crónicas 7:14 y dice, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que dice Dios. Ahora, lo que la mayoría de la gente no ve cuando ve este verso es el verso anterior, ¿ok? Segunda de Crónicas 7:13 dice, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta para devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, ¿ok? Y entonces ya sigue el 14 que acabamos de leer. Entonces aquí hay tres cosas, ¿ok? Importantes. Que no haya lluvia, que mande las langostas y la pestilencia. ¿Se acuerdan que de septiembre del 2019 a enero de este año en Australia se sufrieron catástrofes extremas por el fuego, los incendios que hubo? Miles de casas fueron destruidas, miles de casas. Más del 30% del hábitat de los koalas está completamente desaparecido y los pusieron, al menos temporalmente, en peligro de extinción. Y todo el humo que se extendió por estos fuegos
era tan grande que se calculó que podría cubrir toda Rusia y partes de Europa. De hecho, el humo físicamente llegó hasta Chile. Ok, entonces también no sabemos que eso se parece un poco a lo que dice el Apocalipsis que va a suceder cuando suene la primera trompeta. Acerca de las langostas para devorar la tierra, ok, desde mayo del 2018, ok, y hasta febrero de este año, se ha estado desarrollando de manera bastante fuerte esta plaga de langostas y ha cubierto gran parte de la parte este de África. Pasaron las langostas a Arabia Saudita, Yemen, Omán, todo esto, pasaron a Irán, están llegando hasta India y hasta ciertas partes de China, ¿ok? Y estas langostas no son ninguna broma, se comen absolutamente todo y están poniendo a millones de personas en peligro porque se está acabando la comida. Entonces esto es algo serio, ¿ok? Esta es una foto de más o menos cómo se ve esa plaga. Y como ven, es algo que está sucediendo, o sea, literalmente en nuestros días. Y bueno, acerca de la pestilencia, que es el tercer elemento que menciona Segunda de Crónicas, pues ya ni les platico, ¿no? O sea, porque lo estamos viviendo literalmente hoy en día, por eso estamos reunidos en Zoom. Claro que nosotros estamos haciendo limonada con los limones que nos han dado. Estamos tomando provecho realmente de todas las situaciones y lo estamos utilizando para bien, o más bien Dios lo está utilizando para bien, que es muy positivo. Pero esta situación del coronavirus ha afectado a 185 países. Hay economías completas, industrias completas, negocios, familias que han sido derruidas por todos los cierres y todas las medidas que se han tomado para combatir la situación de esta pestilencia. Okay, muchísima gente ha perdido su empleo, otras han endeudado tremendamente. El control gubernamental sobre las poblaciones de muchísimos países, incluidas las de nosotros, se han incrementado dramáticamente. Hemos perdido una serie de libertades que eran consideradas fundamentales y constitucionales, o sea, como el derecho de agruparse. Ok, la vez pasada hablamos un poquito más de eso, ¿no? O sea, cuando la gente no se puede agrupar, bueno, se supone que no iba a haber protestas. Resulta ahora que sí puede haber protestas y todavía ya las llevaron más lejos, ¿no? Pero bueno, ese es otro grupo de gente completamente diferente. El punto es que, o sea, con todo esto del coronavirus, además, o sea, se ha hecho la introducción a un nuevo modo de vida que no está nada padre. Esa es una foto, no sé si ya la habían visto, a lo mejor sí, pero eso es lo que están haciendo en China con los niños cuando abrieron las escuelas después de la cuarentena. Digamos, le están poniendo este sombrerito ridículo con estas como hélices. Y la instrucción obviamente es que las hélices no se deben de tocar. Entonces están acostumbrando a la gente a no tener acercamiento. Están deshumanizando a la sociedad. Bueno, entonces, conclusiones. ¿Qué hora es en el reloj de Dios? Yo personalmente creo que ya estamos muy cerca, o sea, estamos en los últimos días porque las cosas que están sucediendo hoy en el mundo, que no han sucedido en el resto de la historia del mundo, ¿ok? Lo que está sucediendo hoy día sí está como lo que la Biblia describe que iba a suceder en los últimos días. ¿Ok? Pero se los dejo a su criterio. Yo pienso que estamos realmente cerca de la hora del juicio y eso hace este tiempo absolutamente crítico. ¿Ok? Ya vimos con todas estas intervenciones y advertencias que Dios está al tanto absolutamente de todo. O sea, no se le pasa una. ¿Ok? Y está interactuando en el mundo. No está lejos, allá, completamente desconectado. Para nada. Y hemos visto que el programa de Dios se está llevando a cabo exactamente como Él dijo que iba a suceder. Dios va a cumplir absolutamente todo lo que ha dejado establecido en su palabra, que es la Biblia. Entonces, a todos estos problemas, ¿cuáles pueden ser algunas buenas soluciones? Lo que acabamos de leer en 2 de Crónicas 7:14 es un buen comienzo. ¿Ok? Dios dijo,
Y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo, Dios hablando, oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Okay? Nos está dando aquí como parte de la receta de qué hay que hacer, ¿no? Y oran. Ya hablamos de que orar es como hablar con tu Padre Celestial, pedirle de acuerdo a tus necesidades y escuchar lo que Él te dice. Se trata de conectarse, se trata de nutrir y desarrollar esa relación personal que tienes con Él. Buscan mi rostro. Lo que Dios está buscando no es que tengas pura palomita todos los domingos porque fuiste a la iglesia. Lo que Dios está buscando es que tengamos un corazón sincero, con sincero interés en Él. ¿Se acuerdan que cuando hablamos en la segunda plática que se llamó Conectando con Dios, que pueden ver en el canal de YouTube donde estamos poniendo estas grabaciones? Ahí hablamos del Padre Nuestro y cómo lo primero que viene en ese modelo de oración son los intereses de Dios y después los de nosotros. Y se convierten de sus malos caminos. ¿Cómo vamos a saber si nuestros caminos son buenos o malos? ¿Quién determina qué es bueno y qué es malo? Lo determina Dios, porque Él fue el creador y el diseñador de la vida. ¿Ok? En ese aspecto, su opinión es la que cuenta, la de nosotros realmente no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que leer y hay que estudiar su palabra para entonces poder obedecerla. O sea, hay que saber qué es lo que Él dice para entonces empezar a hacer los cambios y los ajustes que tenemos que hacer para obedecerlo. ¿Ok? Y entonces, la siguiente sesión vamos a hablar de cuáles son las prioridades para hoy. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy nosotros para que cuando el rapto suceda, seamos parte de ese evento y no nos quedemos en la tierra a pasar por la tribulación, número 1. Pero yendo más allá de eso, ¿ok? Acuérdense que esta vida es realmente una cosa temporal muy chiquita, pero muy significativa porque lo que hagamos en esta vida va a determinar cómo vamos a vivir en la siguiente, que es el milenio y la eternidad. También en la sesión primera que hicimos de estas pláticas, vimos justamente que todo el mundo va a vivir eternamente. O sea, no es de que si quieres o si no quieres. Así nos hizo Dios. La única cuestión aquí, la única pregunta es, ¿dónde vas a pasar tú esa eternidad? ¿Y cómo vas a estar ahí? Porque ya sabemos, hemos platicado que no todo el mundo va a vivir igual, incluso en el cielo, ¿no? Entonces, en nuestra siguiente reunión, el próximo martes a las 8 de la noche, vamos a platicar de qué son las cosas que van a ser juzgadas durante el tribunal de Cristo por el que vamos a pasar nosotros. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre entrar al reino de Cristo y heredar en el reino de Cristo? O sea, una vez que alguien es salvo, de acuerdo a lo que platicamos en nuestra primera sesión, la primera plática, esa salvación no se puede perder. ¿Ok? Pero hay una diferencia entre la salvación y la herencia que Dios te quiere dar. Y la herencia, esa sí la podemos perder. ¿Ok? Ahí tenemos la historia del hijo pródigo. Perdió su herencia, no dejó de ser hijo, pero perdió toda la herencia que el padre le tenía, ¿no? Por tomar malas decisiones. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Entonces vamos a platicar de eso. Y vamos a platicar también de los premios y las coronas que Cristo va a entregar de acuerdo al desempeño que tengamos en esta vida. ¿Ok? Y por eso es que lo que hagamos hoy en día es muy importante. Necesitamos aprender a vivir con una perspectiva realmente de largo plazo. O sea, mucho más allá de lo que nosotros conocemos como la muerte física. Así que, ok, los dejo con esto. Nos vamos a despedir para cuestiones de la grabación, pero nos quedamos aquí para comentar, hacer preguntas y nos vemos el próximo martes.